Si hay algún grupo que quiere, si hay algún grupo que quiere contar, le damos la oportunidad, si no seguís charlando. Ahí siguen volviendo. Ok, deberíamos estar todos. Bueno, ¿les parece brevemente, aunque sea, cuántos grupos eran, Brian? 4 grupos. ¿Uno por grupo que cuente algo? ¿Quieren brevemente para que los demás también nos enriquezcamos un poquito? Quien quiera, métale nomás, aunque sea brevemente. No hay que hacer no es un trabajo en grupo, no hay que entregar nada, un sentimiento de lo que han compartido, lo que les llamó la atención de lo que escucharon de los hermanos y hermanas. Bueno, que no, sobre todo hablamos de cómo nos llamaba la atención la pedagogía, por así decirlo, que utilizaba Jesús para poder, qué sé yo, comentar, decir la verdad, como usted decía. De alguna forma era como que no imponía las cosas, sino que daba un ejemplo, daba cosas concretas, eh, hacía relatos, ponía muchas ejemplificaciones como para que uno piense. Y creo que eso es algo muy bueno porque hace que uno sea crítico con uno mismo y de esa forma hace replantearnos un montón de cosas, tanto a nivel personal como con el otro. Y bueno, y algo que me quedaba mucho también era el hecho de que demandaba respuesta. Entonces, por más que, qué sé yo, que nos cuenten un cuento, que nos cuenten algo, psicológicamente, bueno, en nuestra mente seguimos pensando y sentimos esa necesidad por ahí de darnos una respuesta de, bueno, a ver, yo cómo estoy haciendo las cosas, y esto está bien o está mal. Y nos toca cosas muy, muy personales también, entonces está muy bueno eso. También alguno de los chicos decía el hecho del contexto en el que se hizo, de la época que se ve muy reflejada también hoy en día, por más que hace muchísimo que se dijeron, se pueden seguir relacionando. Y que bueno, nada, que o sea, que utiliza muy bien los recursos Jesús como para poder hacer entender a las personas de una forma distinta y a la vez creo que mucho más fructífera por eso mismo de que no es decir y acatar, sino como pensar, procesar, tener sentido y a partir de eso ya, bueno, replantearnos y tener nuestros pensamientos también. Y dejar abierto, invitar a una respuesta, al seguimiento, ¿no? Exacto. Bien, muy bien. Gracias, Luján, muy amable. ¿Quién más se anima a contarnos algo? Qué silencio, vamos, uno más que se anime. Yo cortito comparto algo del grupo, estaría lindo que hable de algún otro, pero valoramos mucho cómo vos lo expresaste, cómo vos lo encaraste, que siempre es lindo agradecer también. Coincidimos, creo que casi todos, en la parábola del Padre Misericordioso, como alguna que provocaba, salió del sembrador, salió del buen samaritano, eh, eso, pero lindo de compartir. Y la del buen samaritano es muy provocadora también, ¿no? Hay que entender la tremenda
pelea entre judío y samaritano para que Jesús te diga que el único que presta atención es el samaritano, y no el prestigioso levita o el más prestigioso sacerdote aún, ¿no? Son parábolas dichas para provocar, ¿no? Son parábolas con las que quiere herir Jesús, quiere hacer sentir que la cosa no va así. Bájense de este caballo, le está diciendo, ¿no? Por eso es importante el interlocutor. Ahora, cuando vamos a ver un poco los pasos para interpretar las parábolas, bueno, lo iba a decir ahora un rato, ¿no? Bueno, si alguien más quiere decir alguna cosita, y si no, seguimos un poco. ¿Me bancan un poco más? ¿Un ratito más? Bueno, ¿alguna palabrita más que quieran decir? Bueno, qué desilusión. Bueno, sigo yo entonces. Mario, vamos a pasar a los pasos para interpretar las parábolas. Lo tengo yo, ¿no? Ahí va. Si vos tenés todas las claves para interpretar las parábolas, Mario. Está silenciado, Mario. No sé si está hablando, pero está silenciado. Bueno, vamos a ver ahora 7 pasos que no los vamos a ver exhaustivamente, pero les van a quedar a ustedes también para que en septiembre, que es el mes de la Biblia, puedan hacer un lindo taller de Biblia en el grupo, en la comunidad, y les queda ahí para poder seguir meditando. Uno de los 7 pasos es muy importante, analizar el contexto inmediato de la parábola, ¿no? Hay varias preguntas ahí. ¿Cuál es el contexto inmediato en el que aparece esta parábola? ¿Qué hay antes y después de este relato? ¿A quién o a quiénes dirige Jesús la parábola? ¿Qué tipo de personas eran? ¿Dice el texto cuáles eran sus intenciones? ¿Por qué se la cuenta? ¿Cuál fue la ocasión? Vamos a tomar el capítulo 15 de Lucas, que recién decía Mario que esto de la parábola del Padre que perdona les llegó, ¿no? Vamos a buscar el capítulo 15 de Lucas. Y vamos a ver cuál es el contexto en el que Jesús cuenta estos 3 relatos, el de la oveja perdida, el de la moneda perdida y encontrada, y el del hijo perdido y encontrado. ¿Lo encontraron? ¿Quién se anima a leer los primeros 3 versículos? Los versículos del 1 al 3. Porque ya en el 4 arranca si alguien... Les dijo entonces esta parábola. Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ya arranca las ovejas en el versículo 4. Pero vamos a leer los versículos 1, 2 y 3 porque nos van a dar el contexto, nos van a ayudar a entender la parábola también, o por lo menos a ampliar la capacidad para comprenderla. La leo yo. Dale. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Bien, dice, el de la parábola de la oveja perdida, ¿no? No, del 15, del 1 al 3. Del 1 al 3. Sí, está. Creo que es esta la que tengo. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a escuchar. Los fariseos y los doctores murmuraban: este recibe a pecadores y come con ellos. Él les contestó con la siguiente parábola. Ahí está, ¿no? Entonces, vos tenés, yo tengo la traducción del libro del pueblo de Dios, el versículo 1 dice: todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, ¿no? Entonces Jesús está rodeado de publicanos y pecadores. Publicanos son los que cobraban los impuestos para Roma y se enriquecían de mala manera, ¿no? Y pecadores escuchaban, se acercaban a Jesús para escucharlo. Es un grupo, el versículo 1. El versículo 2, hay otro grupo. Fariseos y escribas murmuraban diciendo:
Este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Para el judío es muy importante con quién comes. No es algo que está dicho así de paso. El primer problema en la iglesia primitiva es porque Pedro se pone a comer con los paganos, como hacía Pablo. Pero cuando llegan los de Jerusalén, deja de comer con los paganos. Y Pablo lo reta delante de todos. El primer conflicto de la iglesia primitiva es para ver con quién comen los cristianos. ¿Puede un judío comer con un pagano? No. La persona con la que como me dice quién soy. Si Jesús come con pecadores, ¿quién es este? Eso es lo que la cultura del momento me dice. Jesús escandalizaba a escribas y fariseos por comer con pecadores y pecadoras. Va a la casa de Mateo, ¿se acuerdan? En el capítulo 9 del Evangelio de Mateo. Y hay una fiesta. Y los fariseos le van a preguntar, ¿por qué el maestro de ustedes come con publicanos y pecadores? Y Jesús le va a decir, no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. No vine a buscar a los justos, sino a los pecadores. Entonces, tenemos dos grupos, publicanos y pecadores, que se acercan a Jesús, que comen con él, y escribas y fariseos que murmuran y critican esta práctica de Jesús. Entonces, en el versículo 3 dice, Jesús les dijo entonces esta parábola. ¿A quién se la dijo? ¿A los publicanos y pecadores o a los escribas y fariseos? ¿Qué les parece? ¿Quién se anima a desmutearse y a decir, a ver, ¿qué les parece? Porque acá nos dice a quién va dirigida la parábola, es muy importante a quién va dirigida la parábola. De los dos grupos que señalamos, grupo 1, pecadores y publicanos, grupo 2, fariseos y escribas, unos comen y se acercan a Jesús, otros se acercan para murmurar y criticar. Y dice, entonces les dijo esta parábola. ¿A quién se la dijo? Si no contesta me pongo a llorar, ¿eh? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. ¿Alguien que tenga ganas de ganarse la heladera que ponemos a... Vamos, dijo comida. No, a los dos grupos, ¿puede ser? No. Para mí es más dirigido a los fariseos, pero como están todos reunidos. Claro, yo opino los pecadores. A a ver. los que murmuran, a los fariseos y los doctores que murmuraban. Claro, claro. La parábola está dicha para ellos. ¿Cuál va a ser la piedra? ¿Quién es el hijo mayor y quién es el hijo menor en la parábola del Padre Bueno? El hijo menor son los publicanos y los pecadores. El hijo mayor, que murmura, que se enoja, es el fariseo, el que no quiere perdonar, el que no quiere hacer entrar a la fiesta con el hijo. Le está diciendo a ellos la parábola, a los fariseos y a los escribas. Entonces Jesús no cuenta un cuentito lindo, un muchacho se fue, gastó toda su plata, pero el papá le hizo una fiesta. Está haciendo una crítica a todo el sistema religioso de Israel. Y está diciendo, yo vengo a imponer, a ofrecer la misericordia del Padre, que es otra cosa. Este templo que ustedes tienen no sirve para nada. Y un día va a ir con unos látigos y va a tirar todo al diablo. Porque en ese templo, para poder perdonar los pecados, había que llevar un corderito perfecto, que había que comprarlo ahí, y te valía medio año de trabajo. Por decir algo nada más, ¿no? Y estos escribas y fariseos consideraban que toda la gente era indigna. Entonces, ellos pretendían que llegue definitivamente la salvación a Israel cuando todo el pueblo sea como ellos, puros. Fariseo quiere decir puro, separado, el mejor, ¿no es cierto? Entonces Jesús no tiene necesidad de explicarle muchas cosas a los publicanos y a los pecadores. Ellos ya entendieron lo que es la misericordia de Dios y se dejan abrazar por Jesús y descubren una vida nueva. Los que no entienden, y a los que Jesús les explica, pero en un determinado momento va a decir,
no les explico más, son los escribas y los fariseos. Después serán los sacerdotes del templo los que van a definir la cosa, porque escribas y fariseos son del pueblo, son los que enseñan y están más cerca de la gente. No son los del Sanedrín, que son solamente algunos escribas, y sobre todo los sacerdotes del templo, que van a definir la muerte de Cristo y que se lo van a presentar a Pilato. Pero Jesús, era importante el contexto acá. Si yo sé a quién le está diciendo la parábola, voy a entender por qué lo del hijo mayor, por qué lo del hijo menor, por qué la alegría y la fiesta por el perdón. Es la alegría de estos y estas prostitutas, publicanos, pecadores, que están comiendo con Jesús y están sintiendo que esta comida es el banquete escatológico. Por fin alguien los quiere. Por fin ese Dios del que le habían hablado, que los había liberado de Egipto, se ha hecho presente acá en este muchacho, Jesús de Nazaret. Hay fiesta. Hay más fiesta que por 99 que no necesitan convertirse. Por esta ovejita. Dios la va a buscar hasta la última, ¿no? Si vamos al pasaje de Juan 8, donde quieren apedrear a una mujer y Jesús la defiende y dice: el que no tenga pecados que tire la primera piedra, el contexto es el mismo. Son los mismos murmuradores de acá que la quieren apedrear. La sorprendieron en flagrante adulterio. Y Jesús le dice: ustedes son tan pecadores como ella, o más pecadores que ella. Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te acusa? Nadie. Yo tampoco. En adelante no peques más. Qué bueno, ¿no? Bueno, entonces el contexto me va a ayudar a entender más la parábola. El contexto, lo que decía antes de la mujer que necesita la moneda para la dote porque es su única liberación, el contexto me ayuda a entender más. Y lo que viene antes y lo que viene después, y las personas que hablan, ¿no? La ocasión en que cuentas una comida, todo eso me ayuda a entender más la parábola. Vamos a pasar al segundo, porque me fui mucho acá, me parece, voy a ser largo si no. Pasamos, Mario, a la segunda. Análisis del relato en cuanto tal. Se busca en este análisis lograr comprensión de todos los detalles que forman parte de la parábola. ¿Por qué el sacerdote no quiere acercarse en la parábola del buen samaritano? Porque viene del templo de Jerusalén. Estuvo un año juntando plata para purificarse. Y si toca un cuerpo con sangre, se vuelve a quedar impuro. Todo lo que gastó en el templo, un año de laburo para poder purificarse, se va al tacho en un ratito. Entonces, ese templo no le permite ser hermano, no sirve para nada. No le permite socorrer a un enfermo. El samaritano no tiene nada que perder. Ya es un extranjero y ya es un impuro y ya es un excomulgado por los judíos. ¿Qué le importa tocar un cadáver con sangre? Hay un hermano que se está muriendo y hasta pone plata. Jesús rompe. La parábola del buen samaritano es una parábola tremendamente revolucionaria para su momento y tendría que serlo para nuestra manera de vivir también hoy, ¿no? Corrernos del camino correcto, aparentemente correcto, para ir al encuentro de nuestros hermanos que están vulnerados en sus derechos, en su integridad. Una parábola para hoy, para poder charlarla, dialogarla, debatirla, ¿no? Pero si entiendo todos los detalles, entiendo más, ¿no? Entiendo más. La cizaña, ¿por qué no hay que sacar la cizaña? La cizaña es casi igual que el trigo. Es muy parecida, ¿no? Entonces, es importante saber también de eso para poder entender de qué está hablando Jesús. Pasamos a la tercera. A ver. De la tercera y la cuarta algo hemos dicho. No pueden interpretarse literalmente las parábolas. Hay una verdad que está detrás. Pero la presencia de la ironía, como decíamos siempre, plantea un problema. Porque nos saca de la resolución fácil o esperada. Esa ironía de Jesús. El Padre le hace una fiesta a este desgraciado. Es una ironía. Y me plantea el problema. ¿Cómo es eso entonces? ¿Qué me dice la catequista? Pero este chico faltó 3 veces. ¿Le damos la comunión o no le damos la comunión? Y yo tengo que acordarme de esta parábola.
no para ser el mangancha, sino para ser el que presente la gratuidad del Padre. ¿Tenemos alguna manera mejor de ofrecer la Eucaristía a los niños? Si nos medimos por criterios fariseos, por criterios de medida estricta, nos vamos a quedar lejos del Padre que perdona, que te deja en Orsay este Padre totalmente, ¿no? O del samaritano. A ver, la cuarta, que es también algo que hemos dicho, esta búsqueda de lo insólito. Es muy frecuente, no está en todas las parábolas, pero cuando está presente es una pista importante. Cuando algo te deja descolocado de la parábola, prestale atención, porque ahí está la riqueza más grande de esa parábola. ¿Por qué se usa este recurso? ¿Cuál es su función? ¿Qué quiso acentuar Jesús? Entonces lo que respondamos va a ser el núcleo de la interpretación. ¿Por qué a este que no tiene el vestido de fiesta lo echan de la fiesta? ¿Cómo es posible que banquetee todos los días y Lázaro esté en la puerta? Es insólito que no lo vea. Hace todos los días banquete y tiene uno en la puerta y no lo ve. Es insólito. Esto es lo que quiere mostrar Jesús. No están viendo al hermano que sufre y lo tienen delante. No lo quieren ver. Como Simón el fariseo que no ve a la mujer del perfume. ¿Ves a esta mujer? Le va a preguntar Jesús, ¿no? Entonces, cuando aparece lo insólito, tenemos que seguir esa pista, porque atrás de eso está la enseñanza más fuerte de Jesús, la rebeldía más fuerte contra la situación dada por la religión de su tiempo. Pasamos a las 5. Esto puede enriquecer también la lectura, ¿no? Con todo lo que fuimos descubriendo, releer la historia aplicando todos los sentidos. Mirar a todos los personajes. Disfrutar a la parábola. Y hacérsela disfrutar a los chicos, a las chicas del grupo, a los de confirmación. Oiga los diferentes timbres de voces. ¿Cómo dijo Jesús esto? ¿Lo dijo enojado? ¿Lo dijo con dulzura, con ternura? ¿Lo dijo con firmeza? ¿Lo dijo con ironía? Anímate a pensarlo, a descubrirlo. Ninguno va a dar el timbre exacto, pero qué importante meterse en esa... Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. ¿Quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? ¿Con qué timbre de voz contesta eso Jesús? Jesús le está diciendo, hacete cargo de tu vida. ¿Qué tengo que ser yo? El que tenga que meterme a resolver tus pleitos personales, ¿no? Madurá, le está diciendo, ¿no? Y yo me lo imagino fastidioso en esa respuesta, yo. Un timbre de voz de alguien que está fastidiado. ¿Quién me constituye a mí árbitro o juez de ustedes? Sienta el toque cuando de tocar se trate, esa harina que está mezclando, esa masa que está haciendo la mujer, que se mezcla la levadura, esa masa que fermenta. ¿Cuántas veces prepararon pizza para el sábado, para la noche de la caridad? Vea y huela lo que se sirve en los banquetes. Experimentar las emociones de los personajes. El hijo abrazado por el padre. En el cuadro de Rembrandt, del regreso al hijo pródigo, la cabeza del niño, del joven, es un feto. Porque como vuelve a nacer de nuevo, se está como metiendo de nuevo en la panza de su padre madre, porque las dos manos que abrazan al hijo pródigo son una de mujer y una de varón, en la pintura de Rembrandt, ¿no? El regreso del hijo pródigo. Experimentar las emociones de los personajes. Experimentar la bronca del hijo mayor de la parábola. Experimentar el sentimiento del que está cargado al lomo de caballo y lo dejan en la posada, en la parábola del buen samaritano. ¿Qué siente? Se te va a enriquecer mucho más el texto y lo que vas a compartir, ¿no?
Bueno, pasamos a las 6. Y esto es importante, no puedo quedarme en el mundo simbólico, ¿no? La parábola está dominada en un mundo simbólico, y yo tengo que saber qué quiere enseñar lo que me cuenta Jesús, pero del mundo real, de qué está pasando en esa sociedad. ¿Por qué y para qué son las preguntas? ¿Por qué Jesús contó esta parábola que estamos leyendo? ¿De qué estaba hablando? ¿Qué la provocó? ¿Qué preguntas o críticas le lanzaron? La parábola del buen samaritano viene después de una pregunta de un maestro de la ley. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? Y Jesús le dice, ¿vos sabés cuál es? Si sos maestro de la ley. Pero para justificar su pregunta, porque Jesús le dijo que voy a amar a Dios sobre todo y al prójimo como sí mismo, preguntó quién es mi prójimo. Y de esa pregunta Jesús le cuenta la parábola del buen samaritano, donde le responde de alguna manera, no me preguntes quién es mi prójimo, vos hacete prójimo de los demás. Salí de tu camino y anda a buscarlos. Pero sale de una pregunta. No es que Jesús a la mañana tomaba unos mates con Pedro, con Juan, con Santiago, con Mateo, y dice, che, ¿qué parábola me toca hoy? ¿Qué ciclo de parábolas me toca hoy? Ciclo de parábolas en Caná de Galilea. Jesús nos cuenta la parábola del sembrador, de la cizaña y del buen samaritano. No, la parábola es ocasional. Algo está pasando, y por eso que está pasando, le preguntaron, o Jesús quiere decir, cuenta una parábola. Porque es un genio pedagógico Jesús, que arranca desde donde es necesario arrancar, y nos regala esas maravillosas parábolas. Pero hay que ver de dónde me viene la pregunta para que yo pueda salir de un universo simbólico. No me tengo que quedar en la semillita. La parábola del sembrador es la evaluación de la pastoral de Jesús. Es una parábola que se dice al final. Yo pasé por este mundo y para algunos no fui nada. Ni siquiera les llegó la palabra porque los pájaros se la comieron. Para otros fui alguien interesante, pero tenían tantas preocupaciones, espinas, que la ahogaron. Otros fueron superficiales, escucharon, pero... Y algunos me acompañaron hasta la cruz. La parábola del sembrador es una evaluación de la pastoral de Jesús. Pero tengo que buscar ese contacto entre lo simbólico y lo real. Y la última, que es la actualización, ¿no? O aplicación de la parábola. La parábola es para que nos diga algo hoy, ¿no? La leemos, la interpretamos, pero falta una tarea. ¿Cuál es? ¿Cuál es el significado para mi comunidad? ¿Qué nos enseña a nosotros hoy la parábola que encuentro en el Evangelio? Bueno, queridos amigos y amigas que a estas horas se dedican a este proyecto Galilea tan hermoso que comenzaron con Brian, con Mario, ¿no? Adelante, métanle nomás que seguirá. Yo quedo a disposición, obviamente, para seguir acompañando, para acompañar lo que sea necesario acompañar, lo que pueda, lo que ustedes consideren oportuno, no les voy a dejar trabajo. Sí les dejo este material para que lo puedan usar, para que lo puedan volver a leer y compartir en sus lugares, pero sobre todo para encontrar en la palabra de Dios la palabra para la vida, ¿no? No nos vamos a poner a sabios y ese montón de Mateo, que son 28 capítulos, y son los 5 rollos de los judíos, que son 5 discursos de Jesús. Y bueno, sirve eso. Lo importante es qué te dice la parábola del sembrador a vos, hoy, ahora. ¿Cuál es la espina que te está ahogando? ¿Cuál es la espina que están ahogando a los jóvenes? ¿Cuáles son los pájaros que se nos están robando la palabra de Dios y no les llega la palabra de Dios a los jóvenes? ¿Quiénes son los pájaros que depredan a nuestros jóvenes? ¿No? La palabra de la vida, la palabra para la vida, ¿no? Para abrir la Biblia para mirar mejor, ¿no? Como una gran linterna, como una gran luz que ilumina nuestra vida y sobre todo la vida de los pibes y las pibas que acompañamos. Y colorín colorado, este charlatán ha terminado. Gracias de mi parte, Gustavo. Ahora cierra Brian. Eso, compartimos en el grupo también esto de que nos encienda escucharte a vos y escuchar
las parábolas de Jesús y todo lo que provocaba y nos sigue provocando es lo que nos tiene que encender para pasar de acá a acá y que esto después transforme lo que nos toque en cada contexto. Brian. Extiendo las gracias, no creo que todos te agradecemos, Gustavo, primero por la predisposición y después por tu pedagogía también, ¿no? Por tu pasión a la hora de contarnos. Nos comprometemos, los comprometo a los demás también a rezar por vos, por tu ministerio ahí también en Claypole. ¿Algún aviso práctico? Este fue el cuarto encuentro con el que un poquito empezamos a cerrar. ¿Se acuerdan que cuando les presentamos la propuesta decíamos que había unos 3 ejes que nos iban a ir guiando? Con este encuentro empezamos a terminar este primer eje para adentrarnos en el segundo, ¿no? Nosotros nos vamos a volver a encontrar el miércoles 15, ¿sí? En el medio, seguramente esta semana que va terminando, la semana que viene, alguien se va a contactar con ustedes esta semana, sí, para dar este paso que les habíamos propuesto la semana pasada, de poder ir, bueno, acompañarnos en otra instancia, de manera un poquito más personalizada, tal vez, ¿no? Y es hora de conectarnos, por eso empezamos un poquito más tarde y en consecuencia también terminamos un poquito más tarde, pero esperamos que no vuelva a pasar. Por mi parte de eso, los saludo, gracias por el compromiso, por conectarse, y nos volveremos a ver entonces de acá al 15 de junio. No sé si alguna tiene alguna pregunta para Gustavo, si no ya los liberamos. Bueno, sí. Bueno, te dejamos ir a dormir, Gustavo. Bueno, muy bien. También. Nos vemos. Gracias a todos. Muy bien. Chao, nos vemos. Todo muy claro. Descansen. Lo vemos a volver a invitar. Gracias, que descansen. Gracias a todos. Genio padre. Chao. Nos vemos. Muy linda la charla, muy clara. Chao. Gracias. Chao. Chao, nos vemos. Gracias. Así es, Marito.